Sean bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto y un placer el volver a saludarles por este medio. Continuamos con nuestra escuela bíblica, ¿verdad? De cada domingo. Ahora estudiando el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Y sean todos bienvenidos, hermanos, confiando y esperando en que la gracia de nuestro Dios pues les siga alcanzando en este día, como pues lo ha sido durante todos estos meses. Y bueno, vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos guíe y sea Él quien nos permita continuar estudiando, repasando, memorizando y aplicando su palabra en nuestras vidas. ¿Le parece? Entonces vamos a orar y después de esto daremos inicio a nuestro estudio del día de hoy basado en Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 10, que básicamente es todo el capítulo. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más te agradecemos y te damos gracias porque en tu misericordia nos concedes estar aquí. Gracias de nuevo. No puedo dejar de dar gracias por tu iglesia y en especial por cada hermano y cada hermana que ve esta clase, Señor, que Padre, de manera constante continúa pues asistiendo, Señor, de manera virtual a nuestra clase de nuevos creyentes. Pedimos que tú sigas edificándonos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga moldeando la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, ahora en el libro de Jonás, también permítenos, Señor, ver a quién nos parecemos, si a ti y a tu corazón, o más bien al corazón de Jonás, de este profeta, Señor, que pues nos narras aquí en este libro. Señor, gracias por tu bondad y misericordia y permítenos, Señor, ser obedientes a tu palabra, no importando el costo que ello implique. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La lección del día de hoy se llama Volviendo a la misión de Dios. La semana pasada, si usted recuerda, estuvimos meditando un poquito en Jonás capítulo 1 y la lección se llamó Huyendo de la misión de Dios. ¿Cómo huyó Jonás de la misión de Dios? ¿Recuerda usted? Al ser desobediente. Dios le dice, levántate, ve a Nínive, y Jonás se levanta en efecto y va a Tarsis. Después, ¿cómo huyó Jonás de la misión de Dios? Al ser indiferente, porque él se encontraba en el barco, ¿verdad? En la parte inferior. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. No le importó la misión de Dios. ¿Cómo huyó Jonás de la misión de Dios? Al ser intransigente. Dios le dio una oportunidad tras oportunidad, y cuando viene el viento y el mar, cuando se embravece el mar, hermanos, Dios le está diciendo a Jonás, hoy es el día, hoy es el tiempo de que regreses, hoy es el día, ahora es el momento. ¿Y qué hace Jonás? Le dice a los marineros fenicios, aviéntenme al mar, yo quiero morirme ahí. No pienso hacer caso a la misión de Dios, a lo que Él me ha mandado. ¿Y qué hace? Aviéntenme, por favor. Y entonces aquí se ve su intransigencia. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 sobre pues cómo volvió a la misión de Dios. Hermano, ¿usted qué piensa de la siguiente frase? ¿Usted cree que es verdadera o es falsa? Dice así, algún día lo vas a entender. Es que cuando nos echamos a correr, hay 1000 maneras de seguir, pero ninguna de volver. De nuevo, algún día lo vas a entender. Es que cuando nos echamos a correr, hay 1000 maneras de seguir, pero ninguna de volver. ¿Usted qué considera, qué piensa de esta frase? Esa frase es de Rodolfo Páez, mejor conocido como Fito Páez. Es el compositor que está ahí en la foto, músico y director de cine argentino. Él no es cristiano, por supuesto, pero esta frase, a la luz del libro de Jonás, es totalmente falsa. ¿Jonás se echó a correr? Es la pregunta, y la respuesta es claro que sí. ¿Tenía 1000 maneras de seguir? No, Jonás tenía 1000 maneras, no tenía 1000 maneras de continuar su camino. La pregunta que sigue es, ¿Jonás no tenía ninguna opción de volver a la misión de Dios? Y la respuesta es claro que la tenía. No estamos diciendo que Fito Páez se equivocó al escribir esto, pero en el contexto, viéndolo a la luz de Jonás 2, del libro de Jonás es claro que Jonás tenía una manera de volver. Por eso es que la lección de hoy se llama Volviendo a la misión de Dios. Hermanos, ¿hay maneras de volver a la misión de Dios? Puede ser que nosotros estemos como Jonás, huyendo y escapando, siendo indiferentes, siendo intransigentes. ¿Hay maneras de unirnos a la misión que Dios nos ha entregado? Sí.
La pregunta es, ¿cómo vamos a volver a esta misión? Bueno, hermanos, vamos a leer Jonás 2 y vamos a dar respuesta a esta pregunta. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendían los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí, hermanos, está el capítulo 2 de Jonás. ¿Cómo volver a la misión de Dios? En primer lugar, reconociendo la misericordia pasada para con nosotros. ¿Cómo volver a la misión de Dios? Cuando reconocemos la misericordia pasada que Dios ha tenido para con todos nosotros. Vea lo que dice el versículo 17, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Dice, pero Dios. Estos peros son en realidad son impresionantes, hermanos. Cuando dice, pero Dios, siempre tenemos que prestar atención, que Dios interviene de una manera increíble. Dios manda al pez, hermanos, para salvar a Jonás. ¿Coincidencia? No, hermanos, se le llama providencia. El gran pez no es el tema principal del libro, y Jonás no es un cuento de hadas. Es imposible saberlo, hermanos. La palabra usada también puede traducirse como un monstruo marino. Hay varias especies marítimas capaces de tragarse vivo a un hombre, y el tiburón blanco, por ejemplo, es uno de ellos. Se encuentra en el Mediterráneo y es capaz de tragarse un hombre. La pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo masticó, no? Hermanos, este tiburón marino llega a pesar hasta unos 22,000 kilos. En diferentes ocasiones se han encontrado en sus estómagos caballos y venados enteros. En una ocasión un tiburón se tragó a otro que pesaba 3,300 kilos, un tiburón más pequeño. Enteros, hermanos. ¿Qué tipo de pez fue el monstruo marino tragó a Jonás? Hermanos, si esto es verdad, los datos que se dan sobre este tiburón blanco, pero no hay que perder de vista, hermanos, el aspecto milagroso de este incidente. La hazaña aquí no es que el pez se haya tragado al hombre, sino que el pez estuviera ahí, hermanos, en el momento exacto para obedecer al Señor. El milagro aquí, hermanos, es que Dios se dedica a salvar a un profeta desobediente y que este monstruo marino está obedeciendo a la voz de su creador. Otra posibilidad sería el cachalote, hermanos. Este monstruo tiene la capacidad de tragarse una persona, y es posible, hermanos, que un hombre sea tragado vivo y que permanezca 3 días ahí adentro. En 1891, un marinero que estaba pescando en las Islas Malvinas, James Barley, cayó al agua y sus compañeros lo dieron por muerto. Ellos cacharon al cachalote, ellos atraparon al cachalote, hermanos, abrieron al pez y encontraron a James vivo, hermanos, y él salió. El cachalote tiene una boca, garganta y estómago enormes, 6 metros de longitud, 4 metros de altura y 3 metros de ancho, hermanos. Solo su boca es lo que encontramos estas dimensiones. Este no es un milagro, hermanos. El pez, de nuevo, este no es el gran milagro. El pez obedece a Dios. El gran milagro del libro de Jonás no es lo que pasa dentro del pez, sino lo que va a pasar dentro de Jonás. Parece un Jonás diferente al del capítulo 1. Si Dios tuvo misericordia de este profeta desobediente, él entonces reflexiona, ¿por qué no tendrá misericordia de los ninivitas? Hermanos, Jonás reconoce que Dios le ha salvado. Cuando enseñamos esta historia a niños, decimos, si no obedeces a Dios, te va a comer el pez. Hermanos, ese no es el sentido de la historia. El sentido de la historia no es que un pez se tragó a Jonás por desobediente, hermanos. Realmente, cuando leemos la historia, la narración en el capítulo 1, Jonás fue arrojado al mar.
Y Dios, hermanos, tiene misericordia de Jonás y lo salva. ¿Y cómo lo puede salvar? A través de un pez, de un monstruo marino. Por lo cual, el pez no fue un instrumento de juicio para Jonás, sino fue un instrumento de misericordia. Y nosotros solemos decir, hermanos, si usted no obedece a Dios, va a venir el pez como Jonás y se lo va a tragar. Va a ver. No, hermanos. El pez fue un acto de misericordia, fue un instrumento de misericordia para mostrarle al profeta el corazón de Dios. Hermanos, Jonás experimenta la misericordia de Dios y este es el gran milagro. Cuando él merecía un juicio justo, que era que él muriera en esa tormenta marítima, esa tormenta tan terrible, Dios tiene misericordia de uno de los más rebeldes del planeta. En el capítulo 2, del versículo 1 y 2, bueno, todo el capítulo 2 encontramos un salmo. El capítulo 2 está, hermanos, formado como los salmos que conocemos aquí en nuestra Biblia. Está escrito en forma de poesía hebrea. Es muy parecido de nuevo a los salmos. Y en realidad, hermanos, quizá Jonás está citando de memoria varios de ellos. Vamos a ver que Jonás está citando, hermanos, de memoria al escribir este pasaje varios de los salmos. Jonás no era un inconverso. Jonás, hermanos, no era un traficante, hermanos, de esclavos, no era, hermanos, Jonás una de las personas más terribles en el mundo. Era un profeta de Dios, conocía la palabra de Dios, pero era un desobediente. Encontramos alusiones, hermanos, de los salmos, del Salmo 34, del 39, del 92, del 103, 116 y 118. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. En el capítulo 1, versículo 6, hermanos, los marineros le rogaron, invoca a tu Dios. ¿Y qué hizo Jonás? No lo invocó. Pero Dios lo coloca en el fondo del mar. ¿Y qué hace Jonás? Orar. A veces, hermanos, nosotros oramos hasta que nos encontramos en el fondo del mar. Y Dios no planificó la oración para ello, pero en ocasiones es la única manera en la cual Él nos permite regresar a la oración. Y vemos el Salmo. No hay aquí ninguna petición, hermanos, solo hay acción de gracias. Gracias, ¿por qué? Por haber sido salvo de las consecuencias de su pecado y de la muerte en el mar. Gracias, Señor, por salvarme. Dentro del pez es la pregunta. El pez no fue el castigo, el pez fue misericordia, lo dijimos ahorita. Ha sido librado de las aguas. En el capítulo 2 no encontramos a Jonás diciendo, Dios, por favor, expúlsame de y llévame con bien a la tierra para yo ir a Nínive. No, Jonás aquí está reconociendo la misericordia de Dios. Dice, desde el seno del Seol. Esta es la parte más profunda, hermanos, de la región de los muertos. Y el versículo 3, hermanos, ¿qué dice? Me echaste de lo profundo en medio de los mares y me rodearon las corrientes. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hemos oído de camas de agua, pero esta era una tumba de agua. Y ve el versículo 4, dice Jonás, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Esta palabra desechado es la misma palabra, hermanos, que se usa cuando un esposo le pedía el divorcio a su mujer y la desechaba. Le estaba diciendo, he sido divorciado, despechado de parte de Dios. Y como profeta, él está diciendo, reconoce que él se ha equivocado, que es un desastre. Pero dice, aún así, veré tu santo templo, por tu misericordia voy a tu presencia. Aquí Jonás tal vez está repitiendo el Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y cuando vemos el versículo 5 que dice, las aguas me rodearon hasta el alma, Jonás ya se ve muerto. Jonás se ve como alguien sin esperanza de salir, con una, hermanos, pues simplemente con la consecuencia de morir ahí, hermanos. Pero él continúa hundiéndose. Dice, rodéame el abismo. Pero Dios manda el pez para salvarlo. Aquí probablemente Jonás está recordando cómo iba hundiéndose y estaba a punto de morir. Y probablemente él, esta oración que hizo antes de que el pez lo tragara, probablemente él la recordó y la escribió cuando el pez, pues él estuvo a salvo dentro de su estómago. Hermanos, de acuerdo al versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, mas tú, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Los montes tenían su raíz por debajo del mar, era lo que se creía ahí, en la antigua cosmovisión, y que ahí había una puerta. Una vez que se entra, nunca se vuelve a salir. Los montes eran como árboles que tenían raíces, y hasta ahí bajó Jonás. La tierra echó sus cerrojos, está diciendo, ya nunca podré entrar por la tierra, de nuevo a la tierra, para pisar tierra firme.
Está diciendo Jonás, yo he descendido en lo más profundo, y de nuevo lo más terrible aquí es que ya le pusieron llave y candado y yo no puedo, no tengo manera de regresar allá. Pero él dice, sacaste mi vida de la sepultura. Aquí está recordando cómo lo tragó la ballena, hermanos. Bueno, discúlpenos, una ballena, cómo lo tragó el monstruo marino. Este es un ejemplo, ¿verdad, hermanos? De que siempre enseñamos que es una ballena, o hemos sido enseñados que a Jonás se lo tragó una ballena. Cuando fue un pez marino, no sabemos qué tipo de pez fue. Y el profeta, hermanos, que abandonó a Dios y su misión, vemos que no fue abandonado por este Dios misericordioso. El profeta Jonás le dijo a Dios, Dios, si sabe contar, no cuente conmigo. Y lo abandonó a él y su misión. Pero Dios no le dijo a Jonás, bueno, Jonás, si tú sabes contar, no cuentes conmigo. Dios, hermanos, nos trata con misericordia y gracia. Y ve al versículo 7, dice la frase, cuando desfallecía mi alma en mí. Quizá el profeta Jonás quedó inconsciente, hermanos. Cuando usted y yo leemos Mateo 2, 78 al 41, es interesante, hermanos, que hay que considerar este pasaje con lo que encontramos en Mateo 2, 78 al 41. Hermanos, vea lo que dice Jonás. Vamos a Mateo 12, 38. Vamos a darle lectura muy rápida. Dice ahí Mateo, hermanos, 12, 38 al 41. Y vamos a hacer relación con el pasaje. Vea lo que dice ahí. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió, le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¡Wow, hermanos! Este pasaje es interesante porque Jesús está diciendo que Jonás no es un cuento, hermanos, que Jonás fue un hecho real. Y está diciendo, hermanos, que así como Jonás estuvo 3 días, ¿verdad? Como estuvo ahí, hermanos, en el pez, así él iba a estar. Porque dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que sabía todo por ser el Hijo de Dios, hermanos, está diciéndonos que Jonás estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y vea lo que dice, aquella generación de Nínive se arrepintió. ¿Y sabe qué va a hacer? Se va a levantar contra esta generación que teniendo al Mesías enfrente, lo desecha. ¡Wow, hermanos! Y quizá esta generación de Nínive se va a levantar, hermanos, contra muchos de nosotros, de nuestra ciudad, y va a decir, ¿por qué no creyeron si tenían la Biblia? ¿Por qué no creyeron si tenían predicadores, si tenían una iglesia enfrente? Va a ser una cosa de verdad trágica, hermanos. Y bueno, lo que está diciendo aquí indica, hermanos, que la única señal que Dios da al mundo pecador es la resurrección de Jesucristo de los muertos, es lo que leímos hace un momento. Y hermanos, de acuerdo al versículo 7, Jonás dice, y mi oración llegó. ¿Cómo sabe Jonás que Dios le escuchó? Bueno, porque viene un pez y lo rescata. De nuevo él está recordando cómo estaba descendiendo, hermanos, en el océano. El pez no es evidencia del castigo de Dios, sino de la salvación de Dios. Y dice que su oración llegó hasta su santo templo. Jonás quizá pensaba que Dios estaba solo en su templo. La lógica es bastante atractiva. Más cerca del templo, más cerca de Dios. Sin embargo, podemos estar en el templo y nuestro corazón puede estar lejos de Dios y su misión. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Será que estamos lejos del corazón de Dios? ¿Será que nuestro corazón no le importa lo que a Dios le importa, hermanos? Corremos el peligro de decir, a Dios solamente se le sirve en la iglesia y se le adora en el templo. En el resto solamente hay pecado. La sociedad y las naciones son Nínive, no vayamos allá. Podemos decir eso. Hermanos, vamos a hablarle de Cristo aquí a la comunidad. No, ellos son como Nínive, no hay que hablarles de Cristo, que venga el juicio sobre ellos, porque son pecadores. Hermanos, cuanto más lejos estemos de nuestro propio egoísmo, más cerca estaremos de los no alcanzados y del corazón de Dios. En lugar de pensar en nosotros, nuestro corazón está más cerca, hermanos, de pensar en los que están yendo al infierno el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo volver a la misión de Dios? En primer lugar, reconociendo la misericordia pasada que Dios ha tenido con nosotros. Jonás lo recordó. Él, mientras escribió esto, hermanos, él recordó cómo él estaba a punto de morir, descendiendo, hermanos, en el océano, y Dios lo salva a través de un pez.
Hermanos, de la manera en la que Dios nos ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia a través de Jesucristo, nos manda a ir, hermanos, a anunciar el Evangelio que se encuentra hoy, hermanos, fuera. El mundo se encuentra fuera de la gracia y de la misericordia de Dios en Jesucristo, porque no han creído en Él. Dios está extendiendo esta misma misericordia fuera, hermanos, de nuestros templos, en nuestra ciudad y aún fuera de nuestra ciudad, a etnias y pueblos no alcanzados. Nosotros fuimos hallados culpables, hermanos, de traición contra el Rey. Sin embargo, fuimos salvados por gracia y fuimos reconciliados, fuimos perdonados y fuimos unidos a la familia ¿de quién? De Dios, adoptados como hijos e hijas, y fuimos llamados a difundir mensaje de esperanza y de salvación a otros traidores. ¿Cómo volver a la misión de Dios? Reconozcamos que Dios ha tenido misericordia en el pasado con nosotros. Pero no solo eso, hay que reconocer la misericordia presente, hermanos, para con los demás. Vea usted el versículo 8 ahí en Jonás, hermanos. ¿Qué dice Jonás 2:8? ¿Qué dice, hermanos, Jonás 2:8? Aquí está, hermanos. Disculpe que lo perdí, pero vea lo que dice Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahora que Jonás experimenta la misericordia de Dios, ahora debía ir a predicar esa misma misericordia a los ninivitas, hermanos. En este versículo Jonás registra algunas reflexiones acerca de la condición de los paganos desde dentro del monstruo marino. Fíjese bien en el hecho, hermanos, de que este texto se encuentra en el tiempo presente. Y esta es la clave. Por fin el profeta deja de pensar, hermanos, en sí mismo y en lo que él quiere. Y empieza a pensar y a reflexionar en la situación de aquellos que no conocen a Dios. Deja de pensar en su pueblo Israel. No, Dios solamente va a bendecir a Israel. Y comienza a reconocer que en el presente muchos no conocen a Dios. Es probable que Jonás pensó en cómo los marineros fenicios se encontraban clamando a sus dioses vanos que no sirven para nada. Es probable que estuviera pensando en los ninivitas, quienes eran el objeto de su misión. ¿Qué dice no el versículo 8, hermanos? Los que siguen vanidades ilusorias, dice, su misericordia abandonan. En ese momento, hermanos, medita sobre la condición espiritual de los ninivitas. Su conclusión fue que tenían puesta su confianza en ídolos vanos, en vanidades ilusorias. ¿Qué es lo único, hermanos, que pueden lograr esos ídolos? Apartarnos de la misericordia del Dios vivo y verdadero. Jonás nos advierte, hermanos, que los que rinden pleitesía a ídolos sin valor desprecian la gracia que podría ser suya. El día de hoy las personas que le están rindiendo culto a sus ídolos, al dinero, al sexo, hermanos, al trabajo, están despreciando la gracia que podría ser suya, la gracia de Dios. El que depende de dioses falsos muy pronto se va a decepcionar, hermanos, porque estos no pueden suplir las necesidades más profundas de quienes les adoran. Ninguno de los dioses falsos de los ninivitas pueden salvar como lo acababa de hacer el Dios de Israel. Jonás se da cuenta que sus dioses son totalmente incapaces de salvarle. Nosotros estamos aquí, hermanos, y somos el ejemplo vivo de que Dios puede perdonar y de que Dios puede transformar cualquier vida que se rinde a Él. Y podemos ver un ejemplo, el grupo tribal del Xingu en Brasil. La palabra X en nuestro abecedario, en el abecedario en portugués, se llama la letra X, por lo cual, hermanos, aquí la palabra es Xingu. Se pronunciaría así en Brasil. Hermanos, vemos esta historia. Una alegre niña de 8 años, sobrina de Topororé, se levantó temprano, hermanos, una mañana para ir a bañarse en una pequeña laguna con otros niños. Pero la niña no alcanzó a llegar a la laguna. Un feroz leopardo la mató en el camino. Topororé no se unió a sus familiares para llorar la tragedia. Estaba triste como los demás, pero estaba listo para emprender la venganza. Siendo un poderoso chamán, Topororé simplemente le dijo a algunos hombres de su aldea: ustedes no necesitan ir a perseguir al leopardo. Mañana al mediodía él va a entrar a nuestra aldea. El hombre blanco, que había vivido con los indígenas por muchos años, no podía creer lo que estaba escuchando de parte de este chamán Topororé. Siendo un poderoso chamán, simplemente les dijo a algunos hombres de su aldea: ustedes no necesitan ir a perseguir al leopardo. Mañana va a llegar. ¿Cómo podría ocurrir esto? A la mañana siguiente, hermanos, 10 hombres fueron seleccionados por el chamán para darle muerte al animal. El resto debía quedarse dentro de sus casas esperando que el sol alcanzara su cenit. En efecto, hermanos, el leopardo entró a la aldea exactamente al mediodía.
Atravesó la larga plaza, hermanos, con su cabeza agachada y se echó en el suelo, justo como Topororé lo había dicho. Los nativos simplemente hicieron, ¿qué? Lo rodearon y le rompieron el cuello sin que el animal ofreciera ninguna resistencia. Los indígenas de la Reservación Nacional Xingu, hermanos, en la región amazónica, conocen el poder del chamán, pero lo que no conocen todavía es el poder y la presencia de Cristo. Pero aún no conocen lo que es ser reconciliados por Jesús con Dios. No saben lo que es experimentar la misericordia de Dios. Hermanos, dice ahí, su misericordia abandonan. Significa que el mundo, hermanos, elimina a sí mismo la posibilidad de ser objetos de la misericordia especial de Dios. Adorar a otro Dios es despreciar la misericordia de Dios. Dios está ofreciendo reconciliación a los perdidos y el perdido está rechazando constantemente la misma misericordia. Jonás entendió que Dios es misericordioso y que los idólatras están abandonando la misericordia que Dios está ofreciendo. De lo experimentado, hermanos, en los versículos 2 al 7, Jonás sabe que Dios es completamente confiable. No le falla a nadie ni abandona. Siempre es fiel. Hasta aquí, hermanos, su comportamiento había sido como el de los paganos, dejando de ser un profeta fiel al Señor. ¿Cómo volver a la misión de Dios? Bueno, hermanos, hay que reconocer la misericordia pasada para con nosotros, pero hay que reconocer que Dios, hermanos, está extendiendo y quiere extender esta misericordia para con los demás en el tiempo presente. Y por último, hay que reconocer la misericordia futura para con todos. Esto está en el versículo 9 y 10. Dice, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, de acuerdo al versículo 9, Jonás dice, pagaré lo que prometí. Ahora Jonás dice que se va a unir a la misión de Dios. Expresa su propósito para el futuro. En vez de seguir viviendo, hermanos, como alguien ajeno a la misión de Dios, ahora reafirmará su compromiso con Dios. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificios. ¿Qué sacrificio iba a ofrecer? Bueno, hermanos, quizá un cordero como una ofrenda en el templo al regresar. Sin embargo, el sacrificio que Jonás está dispuesto a pagar en cuanto salga del pez es su propia vida, su tiempo, su recurso, su capacidad cognitiva, hermanos. Dice, yo voy a ir a Nínive y yo iré aunque me maten. Yo iré aunque ahí termine mi vida. Si tú me estás mandando, yo iré. Dice, voy a pagar lo que te prometí. ¿Qué prometió, hermanos? Ser un profeta de Dios, ser su mensajero, cueste lo que cueste, ser su embajador a donde Él lo mande. Los embajadores del rey en nuestra iglesia prometen lo siguiente. Ellos dicen, prometo vivir una vida digna en nombre de nuestra orden, guardar mis labios de mentira y de lenguaje obsceno, conservar mi cuerpo limpio para poder ser más útil, estudiar la vida de los nobles embajadores escritas en la palabra de Dios y en las historias misioneras, dar todo lo que pueda para el sostenimiento de las misiones y por medio de cada acto de servicio, contribuir al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Si Jonás hubiese sido embajador del rey en nuestro tiempo, probablemente él hubiera pensado en esto. Yo le prometí a Dios dar todo lo que pudiera para el sostenimiento de las misiones. Y voy a cumplirlo. Hermanos, regresaría a donde había comenzado su odisea de huir de Dios, pero ahora para volver a Nínive. Hermanos, él dice que las salvaciones de Jehová. Con esta confesión, hermanos, las salvaciones de Jehová, estaba reconociendo ¿qué cosa? Que Dios lo había salvado de morir ahogado y de morir por los jugos gástricos del pez. Con esta confesión, Jonás está diciendo, si Dios me ha salvado a mí, un profeta desobediente puede salvar ninivitas crueles. Si Dios quiere extender su misericordia a los ninivitas, ¿quién soy yo para oponerme o decirle qué hacer? ¿Qué pasa si Dios quiere extender esta misericordia a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos? ¿Qué pasa si Dios quiere extender esta misericordia, hermanos, a los tarahumaras, a los rarámuris, perdón, a otras etnias, hermanos, en el mundo, a los Xingu en Brasil? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios? No, a ellos no, nada más aquí a estos de acá. Y vea, hermanos, hay algo bien interesante. En el 1.4 que encontramos una crisis en el mar. En el 1.14 encontramos una oración a Jehová. En el 1.15 encontramos que Dios salva de la tormenta. En el 1.16 vemos sacrificios y votos ofrecidos a Dios por medio de los marineros. Estos son los marineros. Vea, los marineros tienen crisis en el mar, oran a Dios, Dios los salva, ellos dan sacrificios. Ahora vea al profeta. Tiene una crisis en el mar, en el capítulo 2, versículo 3. Ora a Dios, capítulo 2, versículo 2. Dios los salva de la muerte
Y por último, ¿qué hace Jonás? Da sacrificios y ofrece votos a Dios. Vea la similitud, hermanos. Los marineros hacen eso en el 1 y Jonás hace eso en el 2. Jonás no tenía que llegar a ese punto, simplemente tenía que haber obedecido. Sin embargo, pues Jonás quiso de alguna manera aprender por la mala. La parte central del libro, de todo el libro, de sus 4 capítulos, es la siguiente: la salvación es de Jehová. Esta es la nota constante del libro, hermanos. Dios está salvando. En el capítulo 1, los marineros clamaron a Dios y Dios salvó. En el capítulo 2, hermanos, Jonás clama a Jehová, Dios, ¿y qué hace Dios? Lo salva. En el capítulo 3, los ninivitas claman a Dios, ¿y qué hace Dios? Los salva, hermanos. Si usted puede leer el capítulo 3, ¿verdad? En esta semana, va a ser interesante, ¿verdad? Cómo el rey se arrepiente y manda a todos, hermanos, hasta a los animales, que hagan una especie de ayuno, hermanos, en señal de arrepentimiento. Hermanos, vemos aquí que el único que liberta del pecado es Dios. El único que salva de la muerte eterna, el único que puede salvar de la separación eterna se llama Dios. Vemos ahora cómo Jonás clama: Dios tiene gracia para conmigo. Ahora entiendo las salvaciones de Jehová. Él salva a quien quiere, hermanos, aún a mis enemigos, aún a esos ninivitas que yo tanto detesto. Dios ha salvado a su profeta desobediente y tiene misericordia de él, hermanos. ¿Qué mensaje de esperanza para los ninivitas? Si Dios ha hecho esto con Jonás, ¿qué no podrá hacer con los ninivitas? Y de acuerdo al versículo 10, ¿qué pasó? Y vomitó a Jonás en tierra. Ahora Jonás es libre, hermanos, de las consecuencias de su pecado y también de la muerte en el agua y en el pez. ¿Para qué? ¿Para salir a disfrutar de la vida? No, para unirse a la misión de Dios de ir a los ninivitas y de darles el mensaje de salvación de parte de Dios. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios, hermanos. Hemos sido libres del pecado y de sus consecuencias eternas, como el infierno y la separación eterna de la presencia bondadosa de Dios. Y hermanos, ¿para qué? Para que usted y yo el día de hoy nos unamos a la misión que Dios tiene en este mundo. Hasta este punto, hermanos, en la corta narración, se habían efectuado 7 milagros. El primer milagro fue que Dios provocó una tormenta violenta en el 1.4. Hizo que la suerte cayera sobre Jonás en el 1.7, aquella piedrecita. Hermanos, Dios calmó el mar cuando tiraron a Jonás por la borda, 1.15. Hermanos, que Jonás no se ahogara en las aguas. Ordenó al pez que se tragara a Jonás, 1.17. Dios hizo que Jonás no muriera por los jugos gástricos del pez, todo el capítulo 2. Y hermanos, hizo que el pez lo transportara con toda seguridad y lo vomitara en tierra firme, en el capítulo 2, versículo 10. Pero el mayor de todos los milagros, hermanos, fue que Dios cambió el corazón de este profeta desobediente. Este es un Jonás diferente, hermanos, que habla aquí en el estómago del pez, que anteriormente había dicho: no, Señor, no voy a hacer, y hágale como quiera. Y ahora dice: la salvación es de Jehová. Dios tenga a bien hacer ese milagro en nuestros corazones si es necesario. Hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años. Y así como Jonás, 3 días y 3 noches en el pez, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, muerto por nuestros pecados, estuvo 3 días, hermanos, sepultado, para que nosotros no tengamos que experimentar eso al morir, sentir ser lanzados lejos de la presencia de Dios. Y Él, hermanos, experimentó este abandono para que nosotros seamos salvos. Por lo cual, hermanos, veamos, ¿hay maneras de volver a la misión de Dios? Claro que sí. ¿Cómo podemos volver a la misión de Dios? Reconozcamos la misericordia pasada que Dios ha tenido con nosotros. Reconozcamos la misericordia presente que Dios tiene para con las personas. Y reconozcamos la misericordia futura que Dios tiene para con todos, hermanos. Que Dios va a tener para con todos. Cuando leemos Apocalipsis, allá en la adoración celestial, dice que Juan, quien escribió eso, que había gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Ahí vamos a estar nosotros, si el Señor nos concede. Pero allá van a estar también los Xingu de Brasil. Van a estar los Raramuris aquí en nuestra Sierra Tarahumara. Van a estar los Dinkas en África. Van a estar, hermanos, todas las personas que se rindieron al Señor Jesucristo y confiaron en su misericordia para ser reconciliados con Dios. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando los cristianos llevaron ese mensaje hasta ellos. ¿Por qué no llevamos este mensaje, hermanos, a nuestros compañeros de trabajo esta semana? ¿Por qué no llevamos este mensaje a nuestros vecinos esta semana?
¿Por qué no lo llevamos a algún familiar, hermanos, que está en necesidad de ser reconciliado con Dios? Dios nos permita hacerlo. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permitiste estudiar en el capítulo 1 la semana pasada, pues que tu profeta Jonás, Señor, ha huido de tu misión, pero ahora que hay una manera de volver a tu misión, permítenos reconocer que tienes un corazón lleno de gracia y un corazón que tiene misericordia para con los demás, aun cuando nosotros no queremos que tú les extiendas misericordia a otras personas, Señor, que para nuestra vista y nuestro catálogo, pues no lo merecen. Señor, perdona nuestros pecados y, Señor, ayúdanos a no ser como Jonás, sino a volver a esta misión, Padre, y hablarle a los demás de tu palabra. Gracias por mis hermanos. Sígueles usando, Padre, donde tú los tienes. Y, Padre, sigue transformando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, muchas gracias, hermanos. Un placer estar con ustedes y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Gracias.